Buenas tardes, días o noches, dependiendo de cómo estén viendo este video. Vamos a dar inicio a la primera unidad, que es el origen de la vida. Estos videos van a ser videos totalmente complementarios a lo que ya estuvieron viendo en las lecturas o en algunos otros videos. Vamos a hablar un poquito sobre el origen de la vida y la unidad número, que es de la unidad número uno. Desde tiempos, pues, prehispánicos, antepasados, es más, a lo mejor ustedes de pequeños, sus familias, pues evidentemente nos hemos preguntado, o es una de las preguntas que ha intrigado a la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Que esto sería, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cómo se originó la vida? Lamentablemente existen muchas teorías, algunas de ellas mágico-religiosas, que no explican a profundidad como lo llega a ser el método científico, sino que da una explicación vaga, como lo digo, religiosa, mágica, y sin que las personas realicen algún argumento sobre estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Buda creó el mundo y ya, no hagas preguntas, ¿no? Jebú creó el planeta y ya, no hagas alguna otra pregunta. Entonces, pues son lamentablemente algunas teorías, también se consideran como teorías, pero que no se han podido por decirlo así, confirmar en su totalidad. Vamos a estar ocupando también, como en el bachillerato, algunas competencias. De hecho, como ustedes saben y ya revisaron en el sílabus, pues todas las materias se desarrollan algunas competencias como es pensamiento crítico, comunicación, formación, uso de la tecnología y varias competencias que están establecidas en la universidad. El objetivo general de la asignatura más que nada es integrar los conocimientos básicos de taxonomía, los conocimientos básicos de biología y de ecología para que sea importante en su formación profesional, adquiriendo pues evidentemente tópicos o temas, analizándolos e entendiendo la importancia de la clasificación de estos organismos, así como su dinámica e implicación en el medio ambiente. Es importante esto porque pues, ustedes como geólogos ambientales evidentemente tienen que saber pues la relación que existe entre los factores abióticos, que en este caso pues puede ser las tres esferas importantes que es atmósfera, litosfera, hidrosfera, con una cuarta que en este caso es la biosfera. Entonces, si no se integran esas cuatro esferas en su totalidad, evidentemente vamos a tener un hueco o un vacío en su formación educativa como geólogos ambientales. El objetivo de la unidad es que el estudiante conozca y que entienda las distintas teorías del origen de la vida, a partir de la comparación de manera razonada de los elementos que sustenta a cada una de ellas, generando criterio y veracidad en las mismas. Esto es muy importante, generando criterio y veracidad. ¿Por qué veracidad? Porque lamentablemente en la actualidad, y ustedes lo están viviendo, pues algo que nos va a llevar a colapsar como sociedad es el analfabetismo científico. En la actualidad, en donde el ser humano ya llegó a la luna, en la actualidad donde tenemos máquinas como los teléfonos que podemos hacer una videollamada a una persona al otro lado del mundo, en Japón o en China, y lo podemos ver en tiempo real, en la actualidad donde se han generado estudios científicos en medicina para las vacunas, todavía hay gente que no conoce el fundamento de la ciencia. Y lo podemos ver en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia en donde es preferible la mayoría de gente estarle echando la culpa al gobierno, al secretario de salud, que a ellos mismos. Pero ¿cuánta de esa gente nosotros les preguntamos algo tan sencillo como lo que vamos a ver aquí en nuestro video? ¿Qué es el origen? ¿Cómo se originó la vida? Y si ellos empiezan a hablar de cosas de religión, pues evidentemente no tienen un fundamento científico. Y ustedes se están formando como científicos. Ustedes como geólogos se forman como científicos. Por lo tanto, tienen que tener por lo menos las bases mínimas del conocimiento científico de las ciencias duras. Dícese química, dícese biología, dícese matemáticas, física, geografía, geología, entonces deben tener ustedes las bases mínimas para que cuando alguien les pregunte
¿Existe el virus, el COVID? Pues primero ustedes sepan qué es un virus, qué características tiene, cómo se replica el virus. Por ejemplo, ustedes que ya van en licenciatura, les hago esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el ADN y el ARN? ¿Cómo se replica el RNA? ¿Cómo se duplica el ADN? ¿Los virus nada más tienen RNA o tienen ADN o tienen ambos? ¿Qué surgió primero en el origen de la vida o en la historia geológica también de la Tierra? ¿El ADN o el ARN? ¿Cómo se conforma el ARN? ¿Cuáles son sus bases nitrogenadas? Por ejemplo, háganle una pregunta sencilla a sus familiares, a su vecino, a la persona que atiende la tiendita de su esquina, y háganle esa pregunta tan sencilla. ¿Cuántas estrellas tiene el sistema solar? Evidentemente nosotros sabemos que nada más hay una estrella en el sistema solar, pero escuchen la barbarie que llega a decir esa gente. Cientos, miles, no lo sé, algo tan básico que toda la gente debe saber. Pregúntenle a la gente, dime el nombre del satélite natural que tiene el planeta Tierra. No lo vas a ver, ni siquiera te va a confundir que hay muchos satélites que son los que mandan la señal a los teléfonos. No saben cosas de ciencia y eso es lo que puede llevar a colapsar a la sociedad actualmente. Les recomiendo también un libro muy interesante que es Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Ahorita que a lo mejor ustedes pueden leer, no estamos en presencial, no tienen que irse a sentar ni tienen que viajar 1 o 2 horas del pueblito a la universidad, pues pueden tener algún tiempo para poder aprovecharlo y leer algunas cosas. Ese libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, es un libro que se los recomiendo bastante y que les va a ayudar a entender cómo estamos lamentablemente echando a perder nuestra sociedad porque la gente no conoce cosas básicas de ciencia. Bueno, algo muy importante que también quiero comentarles es que en estas clases virtuales ustedes como alumnos deben saber hacer y saber ser. Por lo tanto, deben de saber, de conocer los antecedentes de los temas que van a hablar, no precisamente de la única materia que van a tener conmigo, sino de todas las materias, los antecedentes. Deben de saber hacer, reconocer y por lo tanto poder debatir, ser críticos. Saber ser, valorar las aportaciones que genera tanto sus profesores. Recuerden que los profesores solamente somos facilitadores del aprendizaje. Ustedes deben de construir su propio aprendizaje. ¿Cómo se originó la vida? Pregúntenselo a su hermanito, a su mamá, a su papá. Pregúntenselo a su vecino y escuchen qué definición o qué les llegan a decir. Menciona 3 teorías del origen de la vida. También pregúntenselo a sus vecinos, hagan ese pequeño ejercicio y vamos a ver qué saben de la teoría, qué saben de ciencia más que nada, lo que les estaba comentando. ¿Qué explica la teoría de la panspermia? ¿Han escuchado ustedes la teoría de la panspermia? ¿De qué habla? No necesariamente la teoría de la panspermia, para lo mejor algunos están diciendo, bueno, ¿y qué es esa teoría? Explica que la vida pudo haberse originado en alguna otra parte del mundo y que esas esporas pudieron haber llegado en los meteoritos. Sin embargo, no quiere decir que vinieron aquí extraterrestres en naves, así como las de Star Wars, estar poniendo algunos semillitas y estar ahí clonando humanos. No, no, no. Muchas veces se confunde la teoría de la panspermia con esas situaciones, ¿no? ¿Qué relación tiene la tectónica de placas con los organismos actuales? Fíjense, esto es bien importante. ¿Qué relación tiene la tectónica de placas con los organismos que tenemos actualmente? ¿Qué relación tiene la geología, por ejemplo, con los organismos que tenemos aquí, los tipos de vegetación que tenemos en el Real del Monte y en Pachuca? ¿Qué tiene que ver ahí la geología? ¿Tiene que ver? ¿No está relacionado? ¿Tiene que ver los suelos? ¿Tiene que ver la altitud de las montañas? ¿Tiene que ver la humedad? Pónganse a pensar eso y a reflexionar eso que les estoy comentando. ¿Conoces el experimento de Stanley Miller y Urey? ¿Qué hizo Miller? ¿Sabían ustedes que ya hay un experimento en donde se puede recrear las condiciones de la Tierra primitiva y podemos encontrar biomoléculas que dieron origen a la vida? ¿Sabían ustedes eso? ¿Han leído ese artículo?
¿Cuánto tiempo se la pasan ustedes leyendo artículos y cuánto tiempo se la pasan ustedes viendo TikTok o YouTube? Bueno, YouTube hay algunos canales como el mío en donde les voy a estar explicando cosas importantes de ciencia. ¿Por qué crees que es importante estudiar taxonomía? Primero, ¿qué es la taxonomía, jóvenes? A ver, reflexionen ustedes, piensen, ¿qué es la taxonomía? Pónganle pausa y respóndanse ustedes mismos, ¿qué es la taxonomía? Si no lo saben, búsquenlo en internet. ¿Y qué es la ecología? ¿Por qué es importante estudiar ecología y taxonomía en la ingeniería en geología ambiental? ¿Por qué? Les, hay varios artículos interesantes, no solamente los que les puse en plataforma Garza, en donde ustedes pueden ver, leer, informarse, llenarse de muchos conocimientos, y uno de estos es el origen geológico de la vida, una perspectiva desde la meteórica. Es muy importante, les dejo ahí el nombre de la revista, el nombre del artículo y el autor para que ustedes puedan leer y puedan aprender un poco más sobre esto. Esto es importante, búsquenlo, léanlo porque puede haber algunas sorpresitas de preguntas en el examen. Otro muy importante que es el que yo les mandé, el origen de la vida desde un punto de vista geológico. A estas alturas ya debieron haber leído este artículo. ¿De qué trata? Reflexionen ustedes mismos. ¿Cuántas teorías menciona? ¿Sabían ustedes lo que mencionaba del Sol? Que el Sol puede estar haciendo algunas reacciones nucleares y estar generando compuestos químicos importantes como el carbono. Y que gracias a estas estrellas amarillas como la que tenemos nosotros y si hay de esas estrellas en el universo puede estarse generando carbono. ¿Y por qué es importante el carbono? Pues el carbono es eh, el esqueleto de todas las biomoléculas, es el esqueleto principal de la vida. ¿Por qué carbono, jóvenes? ¿Por qué no silicio? ¿Por qué no hidrógeno? ¿Por qué no oxígeno? ¿Cuáles son las principales biomoléculas? ¿Cuáles son los principales bioelementos? ¿Cuáles son, jóvenes? Reflexionen también con ese artículo, por favor. Vamos a estar aquí viendo pues algunas teorías como la teoría fijista. ¿Qué es la teoría fijista? Bueno, la teoría fijista pues son las teorías creacionistas mágico-religiosas que les estaba mencionando, ¿no? Generación espontánea, vamos a ver la evolución química y también vamos a ver la evolución biológica. Esto de la evolución biológica, pues bueno, nada más vamos a ver algunas cosas principales, muy esenciales, pero también, jóvenes, uno de los libros que todo ser humano tiene que leer es el libro del origen de las especies de Darwin. Por ejemplo, me da mucha risa que en Facebook hay personas que se creen acá que saben cosas de evolución y nunca han leído el libro de Darwin. Y cuando las personas ahí en la calle están formadas porque van a comprar pizza o algo, no traen el cubrebocas, no sé si han visto ustedes en Facebook, que Darwin haga su trabajo. Bueno, Darwin ya se murió y Darwin nunca hizo, lo único que hizo fue escribir las pautas, las teorías y todo eso que recabó sobre la evolución biológica. Y luego dicen que la evolución o que la teoría, la selección natural haga su trabajo. Como si realmente la selección natural dijera, a ver, todos esos que están ahí formados afuera de la pizzería o ahí en el cine o a donde sea y si no tienen cubrebocas, todos se van a morir porque están afuera. No. De hecho, la selección natural, como su nombre lo dice, es una selección natural específica al azar. Por ejemplo, aquella persona que a lo mejor salió a la pizza, que salió a ver a su mamá, pues a lo mejor desgraciadamente puede ser una persona que tiene características genéticas en las cuales el COVID pues nunca le va a hacer nada. Y eso quiere decir que a lo mejor él está un paso más allá de la evolución en términos así, porque a lo mejor yo que estoy aquí encerrado en mi casa, ¿sí? Cuidándome del COVID, me va a afectar más. Entonces hay que aprender también sobre evolución, qué características tienen los organismos, cómo se aplica, en qué se basa, cuáles son los fundamentos de la evolución biológica. Vamos a ver aquí teorías, bueno, vamos a tener nosotros teorías creacionistas que están desde el catastrofismo, el fijista, la generación espontánea, y vamos a tener teorías revolucionarias importantes como la evolución, la panspermia, el transformismo,
la sopa primordial, varias características muy importantes. Vamos a hablar de la teoría fijista. Bueno, como dice ahí, la teoría fijista es precisamente que un dios creó a todos los seres vivos, ¿no? Lamentablemente no se explica nada de cómo los creó, por qué los creó, no, nada más es ese ser divino, amoroso, que le gusta estar creando animales, ¿no? Pero pues bueno, hay que ponernos a pensar, ¿por qué va a crear un ser divino a unos feroces leones que se van a estar comiendo a muchos animales y los va a estar haciendo sufrir? Pues no, no lo explica, no lo llegan a explicar, ¿no? O por qué este ser divino creó enfermedades, por qué creó a los virus, por qué creó a las bacterias. Si se lo preguntan eso a un padre, no, a lo mejor les va a contar un montón de cosas. Es que las bacterias y los virus no fueron creados por Dios, fueron creados por el demonio. Pero ¿sabían ustedes que hay bacterias virus y bacterias que son muy importantes? Es más, hay bacterias que si no llegaran a existir, colapsa toda la biología, toda la biodiversidad, todos los ecosistemas que tenemos actualmente. ¿Sabían ustedes que nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos aproximadamente entre el 30 y el 20%, hay algunos artículos que mencionan hasta el 40% de genes de virus, y nosotros somos seres humanos y cada animal es una oveja, un león, una cabra, gracias también a los virus, a ese transporte genético horizontal en las cuales se está llevando a cabo? Tenemos otras teorías importantes como es el catastrofismo. Bueno, en este caso, el catastrofismo, como uno de los principales personajes que habla sobre esto es George Cuvier. George Cuvier, pues, fue uno de los importantes biólogos, geólogos también, paleontólogos, porque empieza a estudiar características de suelo, de organismos, y cuando él empieza a observar en el suelo, empieza a excavar y en algunos lugares se da cuenta que hay diferentes tipos de estratos y dentro de cada uno de esos estratos se pueden encontrar vestigios de organismos que vivieron en, en el pasado. Pero pues él no se podía explicar qué había sucedido, por qué en algunos estratos había un tipo de organismos, por qué en otros especies y así sucesivamente. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no solamente se menciona que hay un ser divino que está originando a los seres vivos, sino que ya está él pensando, George Cuvier ya mete otra idea diferente, de que evidentemente los organismos que se encontraron en la historia de la Tierra han ido cambiando. Lamentablemente, él menciona que, pues sí, evidentemente existieron organismos diferentes en épocas, pero estos murieron pues por algunas catástrofes, una alguna erupción volcánica, alguna enfermedad, meteoritos que cayeron, calentamiento, montonal de cosas y que pues evidentemente desaparecieron y volvieron a aparecer otros organismos, pero aquí todavía está tocando él un poquito lo de la religión, que dice, bueno, aparecieron gracias a mano divina. Bueno, otro de los aspectos importantes también es la generación espontánea. Bueno, la generación espontánea también ya es algo revolucionario, ¿no? A lo mejor en nuestra época decimos, bueno, déjenme aquí mencionar algo muy interesante, ¿no? Todavía hay personas, como les comento, a pesar de que los seres humanos ya llegamos a la Luna, a pesar de que ya conocemos la fusión nuclear de los átomos, a pesar de que ya conocemos que la base fundamental de todos los seres vivos es el ADN y el ARN, a pesar de que tenemos tecnología como ahorita están agarrando su celular y viendo este celular, hay gente que sigue creyendo en la generación espontánea. Y a lo mejor a algunos de ustedes les llegó a suceder. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando tenían su fruta tapada, su mamá les decía, tapen la fruta o algo porque se van a hacer mosquitos? Así como espontáneamente, ¿no? Y si ustedes le preguntan a su mamá o a su abuelita o a algún familiar, ¿y cómo se hacen esos mosquitos? No saben muchas veces cómo explicarlo. Pero yo se los voy a decir, es que a veces no se lava bien la fruta y en la fruta quedan los huevecillos de esos mosquitos, de esas Drosophila melanogaster, que es el mosco de la fruta, y evidentemente pues eclosionan y aparecen. Pero bueno, la generación espontánea más que nada, como su nombre lo dice, es que la vida se generó espontáneamente, es que la vida se originó
de, de cosas inertes. Esto es importante porque ya no le están dando una importancia de que los organismos se originaron por un ser divino, sino que ya le están dando la importancia a algo inerte, una roca, un lago, basura tirada. Por ejemplo, hay gente que piensa que si tú tiras basura se hacen ratones. Y eso se creía en la Edad Media, que en un charco, si tú dejas un charco ahí de agua sucia, se hacen moscos. ¿Y cómo? Ah, pues espontáneamente. Pero les digo, esto es importante porque ya no le están dando el crédito a un dios, sino ya se lo están dando a la naturaleza, aunque de un punto muy mal o equivocado. Esto está erróneo, totalmente es erróneo, y esto lo vino a echar abajo uno de los médicos, que de hecho son un biólogo, yo lo voy a decir biólogo porque él estudió microorganismos, taxonomía, nada más que se lo adjudican los médicos como el padre de la medicina. Lo vino a echar abajo un personaje muy importante que fue Louis Pasteur, ¿no? Pero también hubieron otros muy interesantes, como por ejemplo Francisco Redi, o Francesco Redi, como se menciona aquí, en donde él hizo un experimento bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente en aquella época no pensaba o no sabía cómo podían crecer. Por ejemplo, si tú dejabas una carne, un pedazo de pierna de pollo, un animal muerto, a las 24 horas ya tenía gusanos y entonces la gente no sabía cómo se generaban esos gusanos. Él hizo un experimento muy sencillo en donde puso en unos recipientes dos piezas de pollo, una la dejó tapada y otra destapada y la estuvo observando y se dio cuenta que la tapada pues no le crecieron gusanos y a la destapada sí le crecieron gusanos. ¿Por qué? Porque se pusieron ahí moscas y las moscas empezaron a poner huevecillos, él observó y bueno, eso lo explicó, ¿no? Y lo mencionó con grandes científicos de la época, pero los científicos le rechazaron, le dijeron, no, pero ve tu pollo que se encuentra aquí, está echado a perder, no tiene gusanos, pero está echado a perder. Eso quiere decir que en el ambiente se encuentra Dios, que en el ambiente se encuentra Dios y puede estar generando vida. Entonces, Francisco Redi, pues lamentablemente no pudo explicar más. Y bueno, él fundamentaba que, pues bueno, está tapado y evidentemente por eso no llegan lo que son las moscas y no crecieron. Fue uno de los primeros experimentos para tratar de echar abajo lo que fue la generación espontánea. Hasta aquí vamos a dejar el primer video. Atentos a mi canal para que vayan viendo los siguientes videos que voy a ir generando o les voy a ir pasando el link. No se les olvide ir haciendo también sus apuntes, no solamente vean los videos por ver, vayan haciendo apuntes, palabras clave y algunos resumen, por si nosotros regresamos de nuevo a clases presenciales, pues vayan teniendo esta información a la mano en su libreta. Nos vemos hasta el próximo video.